Unidad 2. Objetivo de la unidad. Cuando haya completado esta unidad, será capaz de establecer las leyes que rigen la hidráulica y realizará cálculos simples de fuerza, presión, área, velocidad y razón de flujo. Ejercicio 2.1. Limitación de presión. Objetivo del ejercicio: presentar la operación de una válvula de alivio. Establecer la trayectoria del flujo de aceite en un circuito, utilizando una válvula de alivio. Conectar y operar un circuito utilizando una válvula de alivio. En esta práctica se realizará un ejercicio básico utilizando lo que son la válvula de alivio junto con la presión para verificar lo que es la fuerza, presión y el caudal y el flujo del aceite. En la figura 2.8, en el diagrama de conexión del circuito, contestaremos a lo que son las preguntas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la pregunta número 3, la presión del manómetro da a 400 kPa 60 psi, y en la número 4 son 200 a 340 psi. En la 5, ¿por qué la lectura de presión aumenta conforme la compresión del resorte aumenta? Esta aumenta ya que al colocar más presión sobre lo que es el resorte, la presión se reduce y el aceite también se reduce y genera lo que es más presión, ya que como se va comprimiendo poco a poco va aumentando la presión. En la pregunta número 6 dice: gire la perilla de ajuste de la válvula de alivio completamente en el sentido de las manecillas de reloj mientras observa la lectura del manómetro A. El nivel de presión puede ser aumentado más allá de 6200 kPa 900 psi. ¿Por qué? Bueno, esa no se puede, ya que el manómetro que estamos utilizando llega a lo que son 80 psi, que son alrededor de 4000 kPa. Por esa razón es de que no podemos verificar lo que es a la hora de liberar toda la válvula de alivio esas lecturas. En la 8, basándose en la presión de apertura registrada en el paso 3, ¿a qué presión la válvula de alivio comenzará a abrirse si la presión liberada ajustada a 3550 kPa 500 psi? Bueno, esa es una pregunta más que todo de lógica. Como dice, la colocamos a 500, a lo que es esa cantidad se empezará a abrir y a lo que es liberar más flujo. Bien, en la figura 2.10, el diagrama de conexión que consistía en la actuación de un cilindro, debemos de responder las preguntas 14, 15, 18, 19, 22 y 23. Ahora bien, número 14. Mientras observa la lectura del manómetro A, acerque la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula para extender el vástago del cilindro. ¿Cuál es la presión del manómetro A durante la carrera de extensión del vástago? Lo que marcó el manómetro fueron 40 psi o 300 kPa en la pregunta 14. Ahora bien, en la 15, ¿cuál es la presión en el manómetro A cuando el cilindro está completamente extendido? La presión que fue marcada es de 100 psi y 700 kPa. En la pregunta 18, mientras observa la lectura del manómetro A, acerque la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula para extender el vástago del cilindro. ¿Cuál es la presión del manómetro A durante la carrera de extensión del vástago del cilindro? Bien, los valores registrados son 300 kPa y 40 psi. En la 19, ¿cuál es la presión en el manómetro A cuando el vástago del cilindro está completamente extendido? Al igual que en la respuesta número 18, la respuesta es 40 psi y 300 kPa. En la pregunta 22, explique la razón por qué las presiones registradas durante la extensión del cilindro son casi idénticas en los ajustes de presión de la válvula de alivio. La razón principal de esto es porque el flujo del aceite es la misma presión para ambas pruebas. 23. ¿Por qué la presión del circuito aumenta cuando el vástago del cilindro está completamente extendido? La razón principal de eso es por la válvula de alivio, ya que restringe al pistón cuando este se extiende. Limitación de presión. Pregunta de revisión. Número 1. ¿Cuál es el propósito de la válvula de alivio?
El propósito de la válvula de alivio es regular la extensión de un pistón o simplemente regular la presión de la salida directa del tanque. La regula ya sea que la aumenta o disminuye dicha presión. Número 2. Explica la diferencia entre la válvula de alivio principal en la fuente de alimentación hidráulica y la válvula de alivio suministrada con su juego de componentes hidráulicos, válvula de alivio secundaria. La válvula de alivio primaria, que es la que tiene la fuente, esta es utilizada ya que es un módulo didáctico que no pueda sobrepasar una cierta cantidad de presión. En cambio, la válvula de alivio secundaria, que es la utilizada con los componentes hidráulicos, es más que todo utilizada para aumentar o disminuir dicha presión suministrada directamente del tanque. 3. ¿Qué tipo de válvula de alivio es utilizada en su equipo didáctico en hidráulica? Esta es una válvula de alivio de accionamiento mecánico, ya que se tiene que girar una perilla y no es de accionamiento electrónico ni eléctrico. Número 4. ¿Qué le pasaría a un sistema hidráulico si el orificio del tanque de la válvula de alivio no está conectado al orificio de la línea de retorno de la fuente de alimentación? Más que todo, la presión que existe en las mangueras no regresará al tanque, por lo que dicha presión puede arruinar los sellos que tienen las mangueras, ya que el sistema didáctico de hidráulica de Labbolt en las mangueras tiene un bloqueo para que no haya fuga de aceite, ya que es un mecanismo de acople rápido. Y también los sellos que tiene la válvula de alivio podrían ser dañados y habría pérdida de aceite. Número 5. Define el término presión de apertura. La presión de apertura es la presión que se tiene al inicio, es decir, es la presión con la que sale directamente del tanque. Unidad 2, parte 2. Presión y fuerza. Objetivo del ejercicio: verificar la fórmula F igual P por A utilizando un cilindro y un dispositivo de carga. Descubrirá qué le sucede al cilindro cuando la presión equivalente es aplicada a cada lado de su pistón. Explicará el concepto de distribución de presión en un cilindro en equilibrio de fuerzas. Determinará el peso de la fuente de alimentación hidráulica proporcionando la presión requerida para levantarla. Bueno, ya comenzando con la práctica, las preguntas, ¿verdad? En la tercera parte el ejercicio determinará cuánta presión existe en cada lado de un cilindro con fuerzas equilibradas. En la cuarta parte del ejercicio medirá la presión requerida para levantar la fuente de alimentación hidráulica con el fin de determinar su peso. El procedimiento: conversión de presión a fuerza. ¿Cuál es la fórmula para determinar la fuerza en un sistema hidráulico? F, fuerza, es igual a presión por área. Segunda pregunta: si el diámetro interior de un pistón del cilindro es igual a 3.81 centímetros, 1.5 pulgadas, calcule el área total AF de este pistón. Utilice la fórmula mostrada que se nos dará, ¿verdad?, en el libro, que sería AF es igual al diámetro al cuadrado por 0.7874. Entonces, ya el resultado sería 11.40 centímetros. En la siguiente práctica del diagrama de conexión del circuito para medición de la fuerza de salida del cilindro, en la pregunta número 14, dice: compare las fuerzas actuales obtenidas en el experimento con las fuerzas teóricas de la tabla 2.2. Estos valores están entre el 10% uno del otro. Responderíamos que sí. La fuerza aumenta o disminuye conforme la presión aumenta, pues la fuerza aumentaría. En el ejercicio 2-19, aplicando presión iguales en ambos lados de un pistón, en la pregunta 17 dice: examine el circuito de la figura 2-19. Este circuito aplica una presión igual a los lados total y anular del pistón. Sin embargo,